nos vamos a Andorra. Muy buena familia. Bueno, hoy el vídeo de hoy lo que os voy a enseñar es un viajecito que hicimos a Andorra ya hace más de un año de esta aventura, pero tenía ganas de subirla y al final la tenía en la cámara olvidada. Yo la voy a subir para que vean estos paisajes porque la verdad que fue un viajecito bastante interesante y también una experiencia que, pues bueno, no todo el mundo se atreve a ir un día de noviembre, porque esto fue en noviembre, con nieve a Andorra, con una Moto R en este caso. Y bueno, estaba en rodaje prácticamente, acababa de sacar la moto del concesionario, ya os digo que esto hace un año, y salimos desde Barcelona. La verdad que el viaje pues nos pasó de todo, lluvia, nieve, viento, sol, pero al final fue una experiencia bastante bonita. Fijaros que vistas más maravillosas. La ruta que hicimos nosotros desde Barcelona fue por Solsona, la Seu d'Urgell y demás, no perdonad mi pronunciación, pero bueno. Fuimos por Cervera, la verdad que fue una ruta bastante bonita de pueblos muy, muy fronterizos y que la verdad se notaba que las carreteras estaban muy cuidadas y que el tráfico que había tampoco era excesivo, por lo que se podía disfrutar bastante de la carretera. Pronto llegaremos a la frontera y justo llegando a la frontera nos cayó el diluvio universal. No os hacéis ni idea de la cantidad de agua que nos cayó en un momento. Por un lado de la frontera nos estaba lloviendo, cuando salimos ya empezó a parar un poquito. Y igualmente continuamos hasta la hora de la comida, que al hacer la paradita técnica ya esperamos el tiempo suficiente para que terminara de llover y podemos disfrutar de nuevo del viaje, porque la verdad que aunque yo llevaba el mono, mi novia la pobre llevaba vaquero y aunque llevaba ropa térmica, algo te calas, 100%. Pero bueno, la moto la verdad que viene muy bien cubierta, muy bien aerodinámicamente protegida, entonces el agua pues te pasa un poco por encima, pero no es muy satisfactorio el ir mojándote. Ya una vez en Andorra, fijaros los paisajes. El vídeo más que nada lo quería hacer para que vierais me parece la diferencia de paisajes de una zona a otra, lo que es pasar a Andorra y empezar a cambiar el paisaje completamente. Toda la zona pirenaica, la verdad que cambia muchísimo todo el paisaje. Y es cierto que esto es en noviembre, pero son zonas muy características y muy bonitas, que son dignas de admirar, vamos a decirlo así. Nos dimos una vuelta por Andorra, estábamos ya una vez que había amainado la lluvia, para ver un poco tiendas y demás. Pues bueno, fuimos al motocar, lo típico que haces cuando vas, y aquí nos llevamos la sorpresita. Qué pena de coche, un Aston Martin nuevo, que lo llevamos pues unos niños, porque eran niños,
y la habían reventado contra un bordillo. Es lo que tiene Andorra, que hay muy buenos coches, mucho dinero y pues las carreteras mojadas es lo que tienen. Volvimos para el hotel y fijaros las vistas que teníamos desde el hotel, que eran increíbles. Estábamos en la zona de Canillo, que es un poco la sierra, muy bonita, y unas carreteras, lo vuelvo a decir, las carreteras increíbles. Para el clima que había, pude disfrutar muchísimo de las carreteras, de las curvas. La verdad que estaba todo muy limpio, no había nieve, le habían echado sal y la verdad que muy bien. Y con garaje privado, que eso siempre se agradece. La moto siempre cubierta. Bueno, nos vamos del hotel. Mira los esquís. Como veis, no era yo el único loco, porque merece mucho la pena ir. Y aunque las carreteras, como os dije, estaban un poco húmedas, el asfalto está muy limpio, le echan la sal o el producto que le echen, porque había zonas que estaba como blanquecina, como de salitre, y siempre con un poco de cabeza, no vayas con el mapa. En este caso yo iba con el mapa Street, que es el modo más, vamos a decirlo, más light que tiene la Ducati. Pues vas seguro, llevas mucha electrónica, llevas controles y vas tranquilo disfrutando del paisaje. Yo digo que el sitio era increíble y merecía mucho la pena. Blanco es sal.
fijaros que conforme vamos subiendo más, la cantidad de nieve aumenta por momentos y la carretera sigue igual de limpia, sigue sin tener placas de hielo. Eso es algo que se agradece mucho y sobre todo cuando te das solito, pues tampoco tienes una sensación de frío. Estábamos a unos -3 grados, ya os digo que parece que no y que estoy subiendo el vídeo en abril, pero ya digo que esto fue en noviembre y que a pesar de hacer -3 grados la sensación térmica no era tan mala. Lo pasamos peor llegando a Andorra cuando nos llovió con el viento que ahora con nieve. Y hacía mucho menos, o sea, mucho menos temperatura que ahora. Pero bueno, al final la lluvia es lo que tiene. Ahora esta técnica para las fotos de rigor y a continuar. Una vez que llegamos a la zona del mirador, toda aquella carretera que estoy señalando es por donde hemos subido. Pero es que hay bastante altitud, en esta zona. Pero se llega bien, se llega muy bien y las vistas pues increíbles. Fijaros, podéis llegar perfectamente con la moto, aparcar la moto, os echáis un paseíto y pues claro, no vayáis ahí en máxima temporada de nieve, pero si vais como yo en noviembre, septiembre, octubre, noviembre, lo vais a pasar bastante bien y vais a disfrutar de unas vistas que no es lo normal verlo. Y ya así de paso, vais escuchando el sonido del motor, el petardeo en las revoluciones, ya el viaje se hace un 10 de 10. Y bueno, familia, espero que el vídeo os haya parecido cuanto menos interesante. Yo me arriesgué bastante, fue un poco de locura irnos porque tampoco sabíamos cómo nos íbamos a encontrar las carreteras, si con nieve, con lluvia. Nos salió bastante bien la jugadita, fue un viaje improvisado y nos mereció mucho la pena. La verdad que muy contento con la rutita. Ya me despido. Así que nada, compañeros, un saludito y nos vemos en el próximo vídeo. Y disfrutar las motos en cualquier época del año, que nunca sabréis cuándo tendréis esa ruta que recordaréis toda la vida.